nuestra fe el día de hoy. Que nuestra fe no falte, Dios. Que nuestra fe no mengue, Padre Celestial. Y que te sigamos dando a ti lo mejor de nuestras vidas, Dios. Háblanos, Padre. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente, Dios. Trae fortaleza a nuestro ser, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Dice el verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Pero mire, se les llama varones. No se les llama así siervos o algo. No, esa distinción que hace, dice, y trajeron a estos varones. Se les da a entender, trajeron a estos siervos del Dios Altísimo. O sea, no eran cualquier tipo de personas. No eran cualquier seres humanos. Eran personas que tenían una fe bien puesta en Dios. Eran personas que tenían su fe firme en Dios. Eran personas que tenían una fe sólida en Dios. Que a pesar de la adversidad, que a pesar de las circunstancias, ellos se mantuvieron de pie. No adoraron a la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había hecho. Y el rey se enojó mucho. Y los mandó traer. Y cuando estaban frente a él, les dije, ¿es verdad? Dice, ¿es verdad lo que me dicen? ¿Es verdad lo que escucho? ¿Es verdad que ustedes no se postraron a adorar a mi Dios? ¿Y sabe qué respondieron ellos? Sepas, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar. Dice, pero si aún así no nos librares, dice, sepas de una vez que no vamos a postrarnos ante un ídolo. ¿Sabe qué estaban diciendo ellos? Ellos estaban diciendo, nosotros vamos a adorar a nuestro Dios, al Dios vivo, al Dios que creó los cielos y la tierra. Y si no nos librare, dice, pues menos vamos a adorar a un Dios muerto. Ellos dicen, no tiene caso que dejemos nuestra fe en un Dios vivo para adorar a un Dios muerto, a un Dios que no tiene poder, a un Dios que es una imagen de oro. Ese es nuestro Dios y esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, aún en la adversidad, aún en la enfermedad, aún en la crisis. Voy a estar de pie ante Dios adorándolo en fe. Había un profesor de filosofía ateo y cada semestre su meta era probar que Dios no existe. Y sus estudiantes siempre tuvieron miedo de discutir con él. Durante 20 años nadie tuvo el valor de ir en su contra. Y cada fin de semestre, el último día de clases, el profesor se ponía de pie frente a sus alumnos y lanzaba un reto, les lanzaba un desafío. Les decía, si hay alguien aquí que todavía cree en Dios, que se ponga de pie. Durante 20 años nadie se puso de pie. Y el profesor terminaba diciendo, vamos a hacer una última prueba de la existencia de Dios. Voy a dejar caer este gis. Y si Dios existe, que lo pruebe, evitando que el gis al caer al suelo se haga pedazos. El profesor dejaba caer el gis y el gis se rompía en pedazos al topar con el piso. Los alumnos no les quedaba más que mirar. Y muchos de ellos terminaban perdiendo su fe. Un día un joven cristiano tenía que pasar por esa materia. Se inscribió en esa clase y durante el semestre él oraba, Dios, dame la fuerza para ponerme de pie. Dios, dame la fuerza para ponerme de pie. Finalmente, el último día de clases, el profesor se paró, se puso de pie y dijo, ¿hay alguien aquí que todavía cree en Dios? Que se ponga de pie. El joven desde el fondo del salón, firme, se puso de pie. Todos voltearon a verlo sorprendido, como diciendo, no sabe lo que hace, lo van a reprobar, se metió en problemas. El profesor, al verlo de pie, gritó, si Dios existe, que lo pruebe, evitando que este gis se rompa en pedazos. El maestro dejó caer el gis
El gis rodó sobre su palma, después sobre su brazo, sobre su cuerpo, se les deslizó por el pantalón, rodó por el zapato y cayó intacto en el piso. El profesor, al ver lo que había sucedido, miró al joven y huyó del salón. Así es nuestra fe en Dios. Vence toda adversidad. No importa que venga en su contra. Si usted tiene fe en Dios, usted va a vencer cualquier adversidad. Mi punto es, ¿tiene fe? Aún ahora ha mantenido su fe en Dios, porque la Escritura dice: pero cuando el Hijo de Dios regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Todos enfrentamos adversidad, y si no tenemos nuestra fe bien cimentada en Dios, va a haber cosas que vienen en nuestra contra, que tienen el potencial de destruir nuestra fe. Le pregunto, ¿está bien cimentado en Dios? ¿Va a permanecer de pie en fe en Dios en medio de la adversidad? ¿Va a vencer toda situación que venga en su contra? El pasaje bíblico que leímos trata de Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos vencieron toda adversidad. Ellos vencieron al rey, ellos vencieron el horno, ellos vencieron el fuego, ellos vencieron todo, porque permanecieron de pie en fe. Y por permanecer de pie en fe, el rey estaban a punto de ser lanzados al horno de fuego. En fe, puestos de pie, dijeron: sepas, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos del horno. Él nos librará de tus manos. Y si no, pero vea lo que dice: y si no, aún así seguiremos de pie en fe, adorando a nuestro Dios. Mire, de eso se trata la fe, de permanecer de pie en medio de la adversidad, de permanecer dándole a Dios lo mejor en medio de la crisis. Hoy vamos a ver viviendo en fe. Hoy vamos a ver viviendo en fe. Tengo problemas, pero estoy viviendo en fe. Tengo dificultades, pero estoy viviendo en fe. Así que, en primer lugar, para permanecer de pie en fe, esté dispuesto a aceptar los no de Dios. Mire, hay muchos no de Dios en su camino. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso, es el omnipotente Dios. Para Dios no hay nada imposible. Pero ¿sabe que Dios a veces nos dará un sí y otras veces nos dará un no? Y cuando Dios le dé un no, no se desanime, no se aflija, no pierda la fe. He aprendido que si queremos seguir avanzando en la fe, tenemos que aceptar los no de Dios. Mire, cada mañana cuando nos levantemos, tenemos que hacer una oración y decir: Dios, y si no, aún así te voy a seguir honrando. Dios, y si no me bendices, aún así voy a seguir glorificando. Dios, y si no me sanas, aún así voy a seguir creyendo en ti. Mire lo que dice el verso 17 y verso 18. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sadrac, Mesac y Abednego, ellos tenían mucha fe. Ellos creían que Dios los iba a librar del horno de fuego, pero también ellos estaban dispuestos a recibir un no de Dios. Ellos dijeron: nuestro Dios nos va a librar, nuestro Dios nos va a sacar de esto. Dice: pero ¿y si no? Pero ¿y si no? Pero ¿y si no nos libra?
pero ¿y si no nos rescata? Pero ¿y si no hace algo a nuestro favor? Ellos dicen, nosotros de todas maneras vamos a permanecer de pie en fe. Ellos, si Dios nos dice que no, no me voy a amargar, no me voy a resentir, no voy a desilusionarme, no voy a perder la fe. Ellos pudieron quejarse, decir, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo? No es justo, te hemos estado sirviendo y mira lo que nos... En lugar de eso, ellos anclaron su fe en Dios. Dios busca personas, tipos fe y si no. Personas que digan, mi hijo sigue malos pasos, pero aún así sigo creyendo que yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios aún no me ha sanado, pero sé que Dios tiene el control. Sé que Dios me tiene en la palma de su mano. Sé que lo que Dios haga está bien. Si Dios me sana, está bien. Si Dios no me sana, también está bien. Si me caso, está bien. Y si no me caso, también está bien. Si Dios contesta mi oración con un sí, está bien. Pero si Dios contesta mi oración con un no, también está bien. No me voy a quejar, no me voy a amargar, no me voy a llenar de resentimiento. El error que muchos cometen es que se desaniman demasiado pronto. Hay gente que cree que Dios le falló. Hay gente que cree que Dios no lo escuchó. Mi pregunta es, ¿mantendrá la fe aún en las puertas cerradas? ¿Mantendrá la fe aún y cuando el reporte médico diga 3 veces que está mal? ¿Mantendrá la fe aún y cuando Dios le diga un no? Cuando sus planes no funcionaron, cuando las cosas no salieron como usted quería, como usted lo planeó, cuando una relación no funcionó. A veces creemos que Dios nos va a decir siempre sí a todo, y queremos que Dios nos dé un sí a todo, y estamos contentos. Se nos levanta el ánimo cuando Dios nos dice un sí a todo. Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice hoy no? ¿Vas a seguir igual de contento? ¿Vas a seguir igual glorificando a Dios? Leí de una joven que pidió a la iglesia oración porque su novio la había terminado. Ella quedó devastada. Ella creía que no podía ser feliz sin él. Ella creía que él era el hombre de sus sueños. La iglesia oró para que Dios restaurara esa relación. Oraron mes tras mes. Ella tenía mucha fe. Ella lo único que quería era que él regresara de nuevo con ella. Ella sería feliz si Dios lo hacía a su manera. Pero finalmente la respuesta de Dios fue un no. Él se casó con otra. Ella quedó devastada. Ella vino y le dijo a la iglesia, ¿de qué sirvió nuestra fe? ¿De qué sirvió tanta oración? Y terminó yéndose de la iglesia. Tal vez como ella ha orado, ha clamado y ha recibido un no de Dios. Mire, no se sienta mal por los no de Dios. He aprendido que los no de Dios son una prueba de fe. Y tenemos que aprender a pasar por esos no de Dios. De estar tranquilos, de decir, Dios dijo que no, pero está bien. Lo que Dios quiera está bien. Lo que Dios haga está bien. Lo que Dios decida es lo mejor para mi vida. Y créame que su no, el no de Dios es mejor que el sí suyo. Dios ve el panorama completo
Y Dios sabe cuando nos da un no, y Él sabe cuando nos da un sí, porque Él ve el panorama completo y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero a veces luchamos con Dios. A veces no aceptamos la respuesta de Dios. A veces no nos gusta la respuesta de Dios. Y ahí estamos orando y orando. Dios, dame un sí, Dios, dame un sí. Pero ¿sabe qué le dijo Dios al apóstol Pablo? Bástate mi gracia. El apóstol Pablo dice: Señor, he orado 3 veces, quítame este aguijón. He orado 3 veces, Dios, sáname. Y las 3 veces Dios le dijo: bástate mi gracia. Y así es Dios. Él sabe lo que hace. No luche con Dios. En segundo lugar, para vivir en fe, ancle su fe en Dios, no al temor. Ancle su fe en Dios, al temor. No deberíamos vivir siempre tensos, asustados, reprendiendo, resistiendo, nerviosos, tensos. La Escritura dice en Hebreos 4:3: porque los que hemos creído hemos entrado en el reposo de Dios. Porque los que hemos creído hemos entrado en el reposo de Dios. Cuando anclamos nuestra fe en Dios, Dios nos da paz, nos da descanso, nos da reposo, nos quita la presión. Mire, cuando anclamos nuestra fe en Dios, sí podemos tener muchos problemas, muchas dificultades, pero sabe que Dios aquí adentro, aquí en nuestro interior, nos dice: hijo, no te preocupes por eso. Hijo, no te aflijas por eso. Hijo, yo estoy al control. Hijo, te tengo en la palma de mi mano. Hijo, vas a estar bien. Una actitud de fe es cuando decimos: sí tengo problemas, pero aquí tengo paz. Perdí mi mejor cliente, pero no me preocupa, sé que Dios me cuida. Murió mi ser amado, pero aquí tengo paz. Sé que está en el reino con Dios. El verso 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo normal. ¿Qué está haciendo el rey Nabucodonosor? Primero les puso toda la música: salterio, arpa, flautas, tambolín, todo, una fiesta. Les dijo: póstrense, adoren a mi Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos dijeron: no podemos, permanecieron de pie. El rey Nabucodonosor se enojó, entonces mandó calentar 7 veces más el horno. ¿Sabe que así es el enemigo? Calentará 7 veces más las cosas, pondrá las cosas 7 veces más difíciles, porque lo que quiere es llenarlo de temor. Lo que quiere es tener temor, que usted tenga miedo, que usted... Y créame que hay temor que puede destruir nuestra fe. Hoy en esta muchísima gente, muchísimos cristianos viviendo temor, porque el temor destruyó su fe. Y ahora les cuesta congregarse, les cuesta creerse en Dios, les cuesta vivir para Dios, les cuesta vivir una vida normal, porque están llenos de temor. Como Sadrach, Mesach y Abednego, quizás esté en una situación desesperante, donde no vea una salida. Podría estar desanimado, molesto, turbado, pero la fe le dice: todo está bien. La fe le dice: Dios está al control. La fe le dice aquí adentro: no te preocupes, déjalo todo en las manos de Dios. Había una familia que tenía un perro llamado Scooter. Scooter era un perro de raza grande, veloz, musculoso.
Era el rey del vecindario. Siempre estaba persiguiendo ardillas. Todo el mundo sabía que nadie se debía meter con scooter. Un día su dueño salió en bicicleta a dar un paseo por el vecindario. Scooter iba atrás de él. El hombre volteó hacia atrás, miró a su perro, dio una sonrisa. Estaba muy orgulloso de él. Se le podían ver los músculos al correr. En ese instante, un perro muy pequeñito salió de entre las casas ladrando. Estaba como a 15 o 20 metros adelante. El pequeño valiente chihuahua venía ladrando y ladrando con toda su fuerza a Scooter. El hombre pensó: pobre perrito, no sabes con quién te estás metiendo. Te estás metiendo con el perro equivocado. Scooter te pondrá una pata encima y no sabrás qué hacer. El perro chihuahua seguía acercándose, ladrando y ladrando cada vez con más fuerza. El hombre se empezó a preocupar. Él pensó: Scooter se lo va a tragar de un bocado. Para sorpresa de él, cuando el chihuahua llegó, Scooter se tiró al suelo, alzó sus cuatro patas al aire como Scooter. Cuando llega ladrando, ¿cuántos nos tiramos al suelo? Caemos boca arriba, nos damos por vencidos, por derrotados. Decimos: no puedo con esto. Dios, esto es demasiado para mí. Tal vez sea demasiado para usted, pero no para Dios. Ancle su fe en Dios. ¿Sabe qué es cuando un marinero o un capitán está con su barco y están las olas? ¿Sabe que el capitán echa su ancla al mar? Y ahí el barco permanece tranquilo. Sí es movido por las olas, pero está tranquilo. Y así es cuando anclamos nuestra fe en Dios. Podemos tener adversidad, sí, pero tenemos la paz de Dios. Podemos estar tranquilos. Podemos experimentar la presencia de Dios de una manera sobrenatural y estar en reposo, estar tranquilos. La fe le dice, la fe en nuestro interior nos dice: Dios, gracias, porque sé que tú nos llevas a través de esto. Y Dios, gracias porque tú sabes lo que es mejor para nosotros. La Escritura dice: estad quietos y sabed que Él es Dios. Dios está peleando sus batallas. Aunque usted no lo vea, Él está peleando sus batallas. Ancle su fe en Dios. En tercer lugar, mantenga su fe en Dios. A veces Dios lo va a librar del fuego. Otras veces lo hará. A veces Dios lo librará del fuego. Otras lo hará a prueba de fuego. Sí, hay momentos en que Dios dice: yo te sano, yo te bendigo, yo te prospero. Pero hay otras en que Dios lo hace a prueba de fuego. Dios puede detener cualquier dificultad. Dios puede hacer milagros en su vida. Pero sabe que a veces nos hace a prueba de enfermedad. Mire lo que dice el verso 25. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El rey Nabucodonosor ordenó que los lanzaran al horno de fuego. Eso debió matarlos al instante. Pero el rey Nabucodonosor se asomó y miró a 4 y le preguntó a sus guardias: ¿no arrojamos a 3? Dice: he aquí, yo veo a 4 que se pasean en el fuego ardiendo. Dice: y uno de ellos es semejante al Hijo de los dioses, y ese es nuestro Dios.
Mire, va a haber momentos en que Dios no nos saca de la prueba, pero Él estará con nosotros en la prueba. Va a haber momentos en que Dios no nos saca de la enfermedad, pero Dios estará con nosotros en la enfermedad. Por eso la Escritura dice: cuando pases por el fuego no te quemarás, y si por los ríos no anegarás, y si por las aguas no te ahogarás. Dice: porque yo estaré contigo. Y porque Dios está con nosotros, podemos pasearnos en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Había una bebé que nació con espalda fívida, espina fívida. Los doctores dijeron que no iba a poder caminar. Sus papás se la llevaron a casa, le estuvieron haciendo masaje en sus piernitas. Para sorpresa de todos, a los 7 meses la bebé comenzó a caminar. Ella creció. A los 10 años estaba en el grupo de alabanza, en el coro de la iglesia, cantaba alabanzas a Dios. Pero el problema surgió una vez más. La llevaron al hospital de emergencia. Los doctores la operaron, y cuando la niña despertó de la operación, le dijeron: nunca más vas a volver a caminar. Ella, siendo una niña de 10 años, llena de fe, les dijo: entré caminando aquí por mí misma, y caminando de aquí me voy caminando por mí misma, porque mi Dios es poderoso. Cuando dijo eso, ella sintió que algo la golpeó por dentro, la puso de pie y se fue del hospital caminando por sí misma. Los doctores la llaman la campeona de Dios. Así es nuestro Dios. A veces le va a dar un sí, otras le dará un no, pero siempre estará con usted, siempre estará con nosotros, y podemos vencer toda adversidad. Padre, Señor, tú sabes las luchas que enfrentamos, cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes la necesidad que cada quien tiene, Padre. Ahí en su lugar, ahí póngase de pie, ahí en su lugar, si usted gusta, y dígale a Dios: Dios, estoy siendo golpeado, Dios, en mi fe. Padre, sosténme de pie, Dios. Ahí en su corazón dígale: Dios, me están faltando las fuerzas, Dios. Ahí en su corazón dígale: Dios, quiero permanecer fiel a ti, Dios. Padre, danos la fe para vencer toda adversidad. Danos la fe, Padre Celestial, para seguir confiando en ti, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.